Es un gusto volver a saludarte en esta hora. En esta ocasión vamos a hacer un análisis de un negocio para ver si le conviene continuar tributando en RIF o si le conviene cambiarse a reciclo o actividad empresarial en este año 2024. Lo primero que tenemos que revisar son los ingresos, las deducciones y cuánto es la utilidad fiscal que tiene esta empresa. Por ejemplo, aquí hice un pequeño papel de trabajo donde desglosé mes con mes cuánto es el ingreso que tiene este contribuyente, cuánto tiene de deducciones mensuales y cuánto sería su utilidad fiscal. Si se dan cuenta, enero-febrero aparentemente tiene el mismo ingreso, pero es porque lo facturó de manera bimestral, por eso simplemente hice el promedio, pero más adelante, por ejemplo, el bimestre julio-agosto ya tiene ingresos diferentes porque ya se facturó de manera mensual, igual que septiembre y octubre. Así que los gastos o las deducciones que tiene en la parte de abajo sí son reales, ¿no? O sea, sí son los gastos mensuales que se fue realizando. Tenemos la utilidad fiscal. Es muy importante tener este dato porque si no lo tenemos, no vamos a poder realizar el análisis y no vamos a tener una opinión más certera. También es importante aclarar lo siguiente, este video en ningún momento pretendemos que sea una asesoría o una consulta fiscal, sino que solamente es una opinión de un servidor y simples comentarios que yo realizo de acuerdo a la experiencia que hemos llevado en estos años. Así que lo que vamos a hacer aquí es hacer una simulación como si estuviéramos ya todo 2024. ¿Con qué información? Con lo que tuvimos el año pasado en 2023. Así que se calculó tanto en RIF como en reciclo, tanto ISR como IVA. Esta empresa se dedica a la venta de alimentos como tipo fondita, por decirlo así, por poner un ejemplo. Por lo tanto, todos sus ingresos o todas sus ventas están grabadas al 16% de IVA. Por lo tanto, se calculó tanto ISR como IVA, pero en IVA RIF se calculó con la reducción del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Y aquí en IVA reciclo pues es diferente porque ahí nada más es IVA cobrado menos IVA pagado. Muy bien. Entonces vemos aquí que en ISR del régimen de incorporación fiscal en el año 2024 aproximadamente pagaría 2,257 pesos, ya haciendo la simulación con la información que tenemos. Y en reciclo, como se va pagando de manera mensual, al final, que es lo que vamos a comparar, en el año se pagaría 3,794 pesos de ISR. Si nada más nos quedamos con esta información, pues podríamos decir, ok, te conviene continuar en RIF. Pero vamos a analizar también en IVA. Como les comentaba, en IVA, en el régimen de incorporación fiscal, lo estamos realizando calculando con el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, donde tiene un porcentaje de reducción tanto para IVA y para IEPS. A veces conviene, a veces no conviene, pues es un tema de análisis también que tenemos que realizar. Pero antes de continuar, me gustaría que le den like al video, compartan y también suscríbanse a nuestro canal. Continuando entonces, tenemos aquí en IVA RIF en el año 2024 aproximadamente pagaría 16,951 pesos, pero hay que aclarar lo siguiente, depende muchísimo en qué año se encuentra tributando. Este contribuyente inició en 2017, octubre de 2017, por lo tanto en 2024 ya tendría solamente un 40% y a partir de septiembre, bimestre septiembre-octubre, disminuiría al 30% de reducción. Pero aún así el pago de IVA tendría 16,951 y en reciclo, por el nivel de ingresos y gastos que tiene, nada más pagaría 14,154. Hay una diferencia. Si lo vemos desde este punto de vista de IVA, le convendría entonces quedarse en reciclo o cambiarse a reciclo en este caso. Vamos a hacer la comparativa tanto de ISR como IVA. Nos damos cuenta que en RIF el total de pago de impuestos sería de 19,208 pesos.
Y en Reciclo el pago sería de 17.948 pesos. Hay una diferencia de 1.260. ¿Dónde me conviene estar? Si lo vemos desde este punto de vista, podríamos decir que le conviene irse a Reciclo. Pero es importante realizar otros análisis. No nos podemos quedar aquí nada más con esta información, sino que ahora vamos a ver ventajas y desventajas y cuál va a ser la estrategia que vamos a proponer para este cliente. Aquí hice un desglose de las ventajas y desventajas que tiene cada régimen. Por ejemplo, en RIF de las ventajas que tiene es que las declaraciones se realizan de manera bimestral. La factura global sería sin desglose de nota de venta, es una gran ventaja que tiene. Y otra de las ventajas es que la deducción del activo fijo es al 100% en el bimestre en que se compre. También otra de las grandes ventajas que tiene RIF es que el pago en efectivo puede ser deducible, aunque lo paguemos en efectivo, hasta 5,000 pesos. Y cuando se trata de combustible sería hasta 2,000 pesos que podríamos pagarlo en efectivo y es totalmente deducible. ¿Cuáles son las desventajas que tiene? El límite de ingresos es hasta 2 millones de pesos. En este caso, si nos damos cuenta, de acuerdo a este análisis, queda un poquito más elevado el pago de impuestos y nada más nos queda 3 años para continuar tributando en el RIF. ¿Cuáles son las ventajas que tiene Reciclo? Reciclo, de las ventajas que tiene es que la factura global también se realiza sin desglose de notas de venta. Solamente vamos a poner el monto total de la operación en nuestra factura mensual. El cálculo de ISR se realiza con base a los ingresos cobrados, como ya lo vimos, es sobre una tasa que se realiza. Y el pago es un pago menor de impuestos por 1.260. Digo, no es mucha la diferencia, pero pues siempre sale un poquito más bajo. ¿Cuáles son las desventajas que tiene Reciclo? Las declaraciones se tienen que realizar de manera mensual, en tiempo y en forma. La factura global se tiene que hacer en tiempo y en forma. Al cierre de mes tenemos que elaborar nuestra factura global. También aquí sí vamos a desglosar los impuestos de IVA o de IEPS en nuestra factura global, vamos a desglosarlo. ¿Cuál otra desventaja tenemos? Es que el pago de efectivo para cualquier gasto es hasta 2,000 pesos para que sea deducible, y si es combustible aquí no se permite el pago en efectivo, se tendría que realizar ya sea con tarjeta o transferencia. Y también aquí sí estamos obligados a presentar una declaración anual por Reciclo. Si has llegado hasta esta parte del video, te voy a dar la estrategia que vamos a utilizar para este contribuyente. Pero antes de eso, dale tu like, comparte y suscríbete a nuestro canal y deja un comentario allí que has visto hasta este momento este video para ver cuál es la estrategia fiscal que vamos a utilizar con este contribuyente. Si nos quedamos con este análisis, hasta acá podríamos decir, ¿me conviene Reciclo o qué me conviene hacer? Porque hay ventajas, hay desventajas, híjole, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder tomar una decisión. Pero aquí viene simplemente la recomendación para este cliente. Si nos damos cuenta, en RIF tendría que pagar 19,208 pesos y en Reciclo tendría que pagar 17,948 pesos. Aparentemente en números le conviene irse a Reciclo, pero en cuanto a ventajas y desventajas le conviene estar en RIF, porque por todos los beneficios que nos trae y porque todavía nos queda 3 años más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? En vez de que optemos por la reducción de IVA de IEPS del artículo 23 de la Ley de Ingreso de la Federación, simplemente no vamos a optar por ese beneficio, sino que lo vamos a rechazar. ¿Y qué significa eso? Lo que vamos a hacer entonces es simplemente decir, ¿sabes qué? No me des ninguna reducción de IVA ni de IEPS, sino que voy a calcular mi IVA de acuerdo a la ley de IVA. ¿Y qué dice la ley de IVA? IVA cobrado menos IVA pagado. La diferencia es a favor o es en contra que lo tengo que pagar. Si es así, si optamos por de esa forma o esa mecánica de cálculo, el IVA entonces que tendríamos que pagar en RIF sería este IVA que aparece en la parte de abajo, donde dice RIF sin reducción. El pago de IVA sería entonces de 14,154 pesos en RIF.
Entonces, ¿cuánto sería el pago total que tendría que ser en RIF sin el beneficio del artículo 23 de la Ley de Ingreso de la Federación? Tendría que sumar el ISR que me determine en RIF más el IVA, que es el cálculo de IVA reciclo, porque es IVA cobrado menos IVA pagado. Por lo tanto, si yo opto por quedarme en RIF en 2024 y opto también por no aprovechar el beneficio de la reducción del artículo 23, tendría que pagar en total solamente 16,411 pesos. Si se dan cuenta, es mucho menor que estando en RIF con beneficios de reducción y que reciclo. Así que esto es lo que vamos a proponerle a este cliente, decirle, ¿sabes qué? Le conviene continuar tributando en RIF, pero sin optar por el beneficio del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Espero que te sirva esta información y te recuerdo que esto en ningún momento es una asesoría. Cada cliente, cada contribuyente es una situación muy diferente y que tenemos que analizar. ¿Dónde va a venir esta información? Viene en los papeles de trabajo y viene en la contabilidad. Así que si quieres alguna asesoría, alguna consulta, te dejamos los datos aquí en el video o en la descripción. Y también es importante que te acerques con algún contador para que te oriente mucho mejor. Nos vemos hasta la próxima.